Chicos, Buenas tardes, buenas Lice. tardes. Hola, Buenas tardes, Lizy. buenas tardes, Lucy. Chicos, estamos con 7. Nos faltan 2. A ver, ¿quiénes nos faltan? Ujú. ¿Quién adivina quién nos falta, chicos? Francisco, seguro. Sí, va uno. Francisco va uno. Y el Santi. Creo que la Pau. No, Paula sí No, la está. pata está aquí. Sí, llegó Paula. El Santi falta. Sí, los 2 jóvenes faltan. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal Lo vamos a anoche? llamar a Francisco, Lizy. A ver, llamarle. ¿Qué tal los 4.000 contagios del coronavirus? Hola, Pancho. Hay clases, por si acaso, que estábamos esperando. ¿Acordado? Ya se está conectando, Lizy. Ah, ya, gracias. Sí, enseguida ya llega. Y está Santiago también con nosotros. Ok, solo falta uno entonces. Y bueno, chicos, les decía qué tal nuestro récord de 4.000 contagios. Está aumentando, ¿no, Lucy? A Santi y a mí nos han encapsulado, dicen. En la provincia. ¿Dónde vives, Natalia? En Sacaba. Sacaba. Ya, nada. Sí, Sí, un desastre. eso es cierto. Pero en las provincias es donde hay más, y ni siquiera las más alejadas. En Sipe, en cuestión de días, se llegó a 16 contagios. Le sacaba 58. Realmente está peligrosa la cosa. Ok, ya están todos. Bueno, chicos, mientras esperábamos a Francisco, que ya creo Hola que Luisa, llegó. buenas tardes. ¿Cómo estás, Francisco? Te estábamos esperando. Bien, ya podemos retomar. Bueno, el día viernes dimos examen, lo cual en general creo que les fue bien. No he corregido todavía los exámenes, ¿ya? Se los voy a corregir y se los mando, creo que esta mañana como retroalimentación. Así vamos a tener ya nuestra segunda nota del examen. El día de hoy nos corresponde terminar esta parte de revisión de transacciones internacionales. Como, bueno, ustedes ya avanzaron antes, hay bastante información sobre todo en páginas web que tratan sobre comercio, de donde podemos extractar muchos documentos justamente afines a esta relación comercial desde el punto de vista financiero sobre todo. Vamos a revisar ahora el foro que ustedes prepararon la semana pasada para poder contrastar lo que nos sugiere, ¿no? la parte teórica. Bueno, no hay una teoría en sí, ¿verdad? O sea, sobre temas de transacciones. No hay una teoría sobre transacciones, sino que se teorizan, ¿no? Lo que se puede evidenciar en la parte práctica, ¿no? De cómo es que la gente realiza los pagos, cómo es que debe seguir algunos protocolos de pagos y demás. Y eso es justamente lo que nos tocaba revisar. Ya, así que eso es lo que vamos a avanzar el día de hoy, chicos. Yo creo que terminamos hoy, si no mañana, sobre temas de pagos y ya con eso estaríamos acabando con la primera parte de este módulo que es el tema de comercio en sí. A ver, así que volvemos a nuestras diapositivas. Ustedes tienen esto por si acaso, chicos. Justo para antes del examen me salté esta parte de pagos internacionales porque nos fuimos directamente a la parte de contratos, lo cual sí era más relevante dado que era bastante concreto. Pero antes de estos pagos, no se olviden que hemos visto el tema de los Incoterms, ¿ya? 2000 está ahí, el 2010 está un poquito más atrás, y un documento que les pasé era del 2020, ¿no? Con eso podíamos comparar los Incoterms en sus 3 últimas versiones, dado que quizás la idea fundamental cuando alguien hace ese tipo de revisiones es darse cuenta que la propia actividad comercial está cambiando.
Y por ejemplo, si ustedes leyeron justo esas diapositivas que son la 37, 38 y demás, nos comenta justamente el texto que muchas actividades en los últimos años dejaron de ser identificadas como, digamos, no como válidas, pero sí como útiles. Porque en el marco del comercio internacional, muchas de estos Incoterms que en el 2000 estaban en plena vigencia, pues prácticamente no se usaban. O quizás si alguien lo usaba, podía ser más por desconocimiento que por interés mismo. Y por eso es que muchos Incoterms han ido desapareciendo. Quizás el capítulo que más ha desaparecido fue justamente el capítulo D. Cuando revisamos lo que aparecía en el capítulo D antes y lo que aparece en el capítulo D al 2020, son realmente un montón de cambios, ¿no? El capítulo F, bueno, no cambia mucho. El E siempre es el mismo. El C tampoco cambia la gran cosa, pero el que más cambia es este, ¿no? El Incoterm de tipo del grupo D, donde hemos podido evidenciar que muchos de estos han sido actualizados y hasta condensados, ¿no? Y eso, claro, forma parte del análisis del comercio internacional. Quizás en algún momento ustedes no sean usuarios, quizás ustedes sean analistas del ámbito del comercio internacional entre los países y por lo tanto uno de los elementos que sí o sí van a tener que tomar en cuenta son los Incoterms, ¿no? Porque es un lenguaje que a los profesionales del área económica justamente les interesa desarrollar porque ese lenguaje nos ayuda a muchas cosas. Entenderán que una de las principales ventajas del uso de los Incoterms es ordenar la parte del comercio, ¿no? Identificar responsables y sobre todo generar mayor flujo de información, de tal manera de que las partes involucradas en una relación comercial siempre estén acordes a lo que ellas han pactado. Y ese es justamente el tema de los Incoterms. A pesar de que no es obligatorio, se recomienda su uso para agilizar y quizás mejorar el entendimiento entre los compradores y los vendedores. Y esa es básicamente la idea de lo que hemos revisado la pasada semana. Sin embargo, aparece el siguiente punto y justamente se denomina medios de pago internacional. Claro, cuando hablamos otra vez de medios de pago internacional, chicos, estamos haciendo referencia a que muchos de estos nosotros los conocemos. Muchos de estos pagos los hemos aplicado a nivel local. Pero ojo, no porque se realice la transacción a nivel local, no significa que no exista una equivalencia con el tema internacional. Más por el contrario, todo lo internacional se basa en las actividades locales. Y por eso, en estas láminas que vamos a revisar, hay muchas cosas que son quizás hasta repetitivas con lo que nosotros conocemos, inclusive la vida diaria, pero también hay otras que son muy específicas del comercio internacional, ¿ya? Y sobre esas específicas es que vamos a quedarnos unos minutos para analizarlas. Así que empezamos con esta primera idea, que son los medios de pago internacional. Bueno, lo primero que siempre corresponde hacer es tratar de definir qué es un medio de pago internacional. Y si bien aquí en esta lámina aparecen tres elementos de interés, vamos a quedarnos principalmente con la primera idea, que nos dice sobre todo que es aquella transacción, ¿no?, aceptada comúnmente para comprar un bien, básicamente, o quizás para cancelar una deuda que se vaya a generar. Ahora, cuando hablamos de la idea de básicamente comprar un bien, significa que estoy hablando de un pago que normalmente lo hacemos como compradores directamente al vendedor. ¿Ya? A eso hace referencia la idea de comprar o arrendar un bien. La idea de arrendar está muy ligada al ámbito financiero. ¿Ya? En algún momento hemos revisado los contratos de arrendamiento, donde uno de ellos era el leasing. Creo que era el último contrato que revisamos la semana pasada. Y en el tema del leasing, justamente la idea fundamental es que, por ejemplo, el banco es el que compra el bien y por algún periodo de tiempo, que se pacte en un contrato, obviamente, me va a alquilar el bien para que yo lo use. Y al final de ese pacto, de ese tiempo, debería yo poder comprar el bien. Y esa es la idea fundamental cuando hacemos leasing. Y por lo tanto, el tema de medios de pago hace referencia a eso. La primera parte es básicamente eso. Alguien tiene que pagar por adquirir un bien, ya sea de forma directa como propietario o quizás porque lo está arrendando, ¿no?, haciendo referencia al leasing principalmente.
Pero la segunda parte, luego de la coma, chicos, la segunda parte también es muy útil cuando queremos analizar el comercio internacional, porque nos dice, también vamos a cancelar una deuda. Entonces, no significa que me estoy prestando dinero, sino que cuando hablamos de comercio internacional, el tiempo es una variable muy interesante, dado que si voy a comprar cualquier cosa en términos del comercio internacional, debo entender que siempre va a existir un lapso de tiempo entre que yo hago el pedido, entre que yo pago y entre que yo recibo el bien que he pedido. Y eso no es inmediato, o sea, no es que de hoy para mañana me va a llegar el producto. Porque normalmente cuando hablamos del comercio internacional, no lo hacemos a nivel microeconómico, donde yo quizás estoy interesado en comprarme, no sé, una tablet y voy a ir a Amazon y voy a pagar y me va a entregar, digamos, en el máximo una semana, suponiendo que estamos aquí en Bolivia y que va a demorar un poquito. O sea, esa no es la idea según la cual estamos aplicando estos conceptos, sino que la deuda aparece, chicos, en temas de comercio cuando hablamos de grandes cantidades. Así que pongámonos a pensar, por ejemplo, bueno, más que a pensar, pongámonos a imaginar, chicos. Imaginemos lo que estamos tratando de poner aquí como caso. Cuando una empresa que compra focos fluorescentes de la China para venderlos en Bolivia, cuando esta persona o esta empresa empieza a realizar la transacción, con seguridad no compra 1000 focos o 10,000 focos, sino compra muchos focos, ¿no? Porque lo que le interesa a la empresa, sobre todo que va a ser una empresa importadora, es comprar una gran cantidad, de tal forma de que ese, ese excedente que va a ganar por la venta, al menudeo sobre todo, sea lo suficientemente atractivo, ¿no? Imagínense, perdón por la bulla, pasó una moto. Imagínense, chicos, imagínense que nosotros ganamos un centavito por cada foco que vendemos, ¿no? Entonces hemos comprado 1000 y finalmente con todo el trajín de ir hasta la China, por ejemplo, comprar los focos, traerlos a Bolivia y ganar un centavito por cada foco, pues al final de cuentas ganó 1000 centavitos, lo cual es muy poquito. Entonces, los que hablan del comercio internacional no hablan de cantidades minúsculas como 1000 unidades, 2000 unidades, sino que hablan a veces inclusive de millones de unidades. Y con bienes así tan comunes como un foco fluorescente, podemos esperar ganar un centavito por cada foco que vendo, pero voy a vender en, digamos, un trimestre, no sé, 1 millón, 2 millones de focos. Y de ahí es de donde justamente aparece la idea de la deuda. ¿Por qué? Porque necesariamente tenemos que entender que en el término de la relación del comercio internacional, entre que yo empiezo el trámite y que recibo el producto, pasa mucho tiempo y además en ese tiempo alguien me da crédito. El crédito puede significar que me dan un crédito por todo el producto que estoy yo importando, que son 1 millón de focos, o quizás me dan crédito por la mitad de la cantidad de focos que yo estoy importando. Porque un importador normalmente va a asumir un crédito con un banco, ya sea nacional o en el extranjero, por ejemplo, diciendo que el banco es el que se va a encargar de hacer el pago a la empresa en el extranjero, mientras que yo firmo el contrato aquí en Bolivia hoy, el día, por ejemplo, 18 de mayo. Y en un mes recién van a llegar los focos aquí a nuestro país, ¿no? Pasando las fronteras y vía el Incoterm que vayamos a acordar. Y en ese mes el dinero no puede estar dormido, ¿no? O sea, en ese mes el dinero seguramente va a salir en algún momento del banco en favor de la persona a la cual yo lo estoy comprando. Ese mes entonces involucra mucho dinero que tiene que quedarse en algún lugar. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en la gran cantidad de dinero que se mueve de un mes a otro mes, comprando nada más y nada menos que focos, tan simples como esos, podemos entender que hay mucho dinero en juego y no se puede quedar un mes el dinero parado, porque ese dinero en ese mes puede ganar mucho en intereses si es que es prestado, por ejemplo. De ahí es que normalmente vamos a entender que cualquier actividad comercial está ligada a los créditos bancarios. ¿Ya? Entonces el banco me va a dar un crédito para que él avale el pago, para que él realice el pago con anticipación o quizás para que él liquide el pago al final de la cuenta, al final de cuentas cuando yo recibo el producto. Hay muchas opciones y todas esas son básicamente recomendaciones que cada importador tiene que hacerse, ¿no? Vía, por ejemplo, su asesoría con un banco
tan común como el Banco Visa aquí en Bolivia, o también los bancos internacionales, que de hecho hay muchos bancos que apoyan las actividades internacionales, ¿no? Y principalmente son bancos que están situados en varios continentes. Por eso es que la primera definición, a pesar de que es bastante simple, involucra mucha información, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos que entender que el importar un producto no es lo mismo que ir a la tienda y comprar ese producto, porque importar un producto juega con la variable tiempo y con mucho dinero. Hay mucho dinero de por medio de la transacción realizada. Por eso es que el medio de pago internacional es un elemento fundamental, que debemos analizarlo, pero con todas las dimensiones que éste nos pueda permitir que lo analicemos. Y además, algo que vamos a ver más adelante, y seguramente ustedes ya lo están viendo si es que han ido pasando las diapositivas, cuando hablamos de los medios de pago, hay muchas categorías. Y uno de los indicadores fundamentales en ciencias económicas de identificar algo que tiene muchas categorías es porque o es muy complejo o quizás esa diversidad me permite decir que es muy dinámico. Y en el caso de los pagos internacionales, chicos, no es algo tan complejo, o sea, no es difícil realizar un pago internacional, sino que es muy diverso, porque hay muchas formas de realizar ese pago. Así que de eso se trata esta parte de nuestro capítulo, que justamente tiene un nombre bastante simple: pagos internacionales. Bien, bueno, el tema del trueque simplemente está ahí porque aparece en la literatura de pagos internacionales. Sin embargo, no lo vamos a aplicar en nuestro contexto, dado que no hay trueque necesariamente en temas del comercio internacional, ¿ya? Quizás simplemente como parte de la teoría podemos entender que el trueque en algún momento pudo ser viable. Sin embargo, al presente el tema del trueque no es algo que podamos encontrar. Por eso le hemos puesto un asterisco ahí para decirles que, bueno, no se aplica en el contexto presente. ¿Ya, chicos? Solo le he puesto ahí para que no piensen que hay trueque actualmente. Y la verdad que no hay ejemplos de trueque, no hay algo que podamos entender como que nosotros hagamos un trueque con otro país para un producto. Realmente no hay. Lo que sí hay es simplemente compra y venta. O en algún caso, quizás hasta envío como invitación o como un regalo. Pero trueques no existen, ¿no?, como tales en las relaciones comerciales formales, sobre todo. Pero el otro medio de pago, este sí es muy útil porque además lo estamos encontrando todo el tiempo. Y sobre este es sobre lo que vamos a hablar. Este es nuestro objeto de estudio el día de hoy. Y el dinero, claro, es además estudiado por los economistas desde, bueno, ya casi 3 siglos atrás, porque nos interesa verificar sus diversas dimensiones, ¿no? Las diversas formas por las cuales los cientistas económicos han ido denominando al dinero. Y entre algunas de esas funciones, sobre todo, están ahí esas 5. Ya son 5 funciones teóricas y básicas según las cuales podemos entender al dinero. La primera es que el dinero es una medida del valor, ¿ya? Cuando nosotros decimos cuánto vale esto, y esa es una pregunta común que hacemos, no es que nos estemos equivocando, sino que simplemente estamos identificando quizás un concepto muy antiguo, porque viene de la época de David Ricardo, sobre todo, cuando ya se identificaba el dinero como una medida del valor. Entonces, ese valor nos dice que cualquier mercancía que nosotros queramos comprar vale algo para nosotros. Y en función de eso podemos pagar mucho o podemos pagar poco. Estoy seguro que para algunos de ustedes, no sé, una bolsa de chocolates puede ser de alto valor porque le dan valor a eso. Y sin embargo, para otras personas quizás una bolsa de chocolates no está algo tan apreciado, tan valorado, y por lo tanto la medida del valor sería diferente. Ese mismo criterio se lo ha tratado de transferir al dinero justo. Y de ahí es que el dinero aparece como una medida del valor. Nos permite decir, sin necesidad de identificar temas cualitativos de cuánto quiero un producto, nos permite verificar cuál sería la medida de valor nuestra para comprar, por ejemplo, un producto. Es como si le preguntáramos a uno de ustedes, ¿cuánto pagarías por este producto? Y con seguridad algunos de ustedes dirán, voy a pagar mucho, y otros dirán, voy a pagar poco. Y esa respuesta tan simple justamente hace referencia a la medida del valor, porque algunos valoran más un producto que otros.
¿Y cómo sabes que valoras más? Pues estás dispuesto a pagar más por el producto. Y esa es una de las funciones. Estamos repasando algo de la teoría básica. Otro es un medio de circulación, porque, bueno, efectivamente, ya con la evolución del dinero desde los años 1700 en adelante y con la inclusión del papel moneda y todo lo que eso ha significado con el paso de los años, sabemos que el dinero es un medio de circulación porque se puede dividir y además porque justamente estamos identificándolo como transferible de persona a persona y además transferible hacia otras instituciones. Entonces, es un elemento que circula por la economía y permite que los bienes también circulen. Yo puedo intercambiar dinero por alguna mercancía, ¿no? Ya sé que estoy comprando o después voy a estar vendiendo, y eso permite, ¿no?, que las mercancías lleguen de los productores a los consumidores. ¿Vía qué? Vía básicamente el intercambio por dinero. Y de ahí viene una de sus funciones que tiene que ver como medio de circulación. También, obviamente, muy ligado a esto, el medio de acumulación. Porque podemos identificar que una persona es rica en función de cuánto ha acumulado de dinero, ¿no? Y justamente esa acumulación de dinero hace que las personas tengan mayor capacidad de compra o menor capacidad de compra según se vea cada caso. El medio de pago es intrínseco respecto a los puntos anteriores. Les decía, ya con la medida del valor, es que alguien ya está indicando que la medida del valor también está afectada por ser un medio de pago. Porque con dinero podemos pagar cualquier bien que queramos comprar y que esté en el mercado, ¿no? Si está en el mercado, entonces el dinero nos sirve para poder pagar por ese bien y adquirirlo para propiedad nuestra. Y finalmente, existe también dinero que es de tipo mundial. Y claro, es la capacidad del dinero que puede volverse de tipo mundial. Y cuando hablo de la capacidad del dinero de tipo mundial, no me refiero a la moneda en sí. O sea, podemos pensar aquí que hablamos del dólar. Y claro, el dólar está muy bien, pero hablo de todas las monedas. Entonces, todo el dinero es normalmente aceptado en todo el mundo, independientemente del tipo de moneda al cual hagamos referencia. En este caso es el concepto abstracto, dinero. Entonces, si me voy a cualquier lugar en el mundo, normalmente yo sé que me puedo realizar cualquier actividad de compra un bien o compra de un servicio y puedo pagar con dinero. No importa qué dinero, les repito, chicos. Aquí es el concepto abstracto. Es que básicamente el dinero es de aceptación mundial. En cualquier parte del mundo se supone que pueden y se espera que puedan aceptar dinero para cualquier bien o servicio. Y esas son las ideas que, claro, vale la pena simplemente recordarlas porque estamos hablando del uso del dinero en nuestra parte de la diapositiva. Y aquí ya aparecen otros elementos que quizás son más propios de los pagos internacionales. Por ejemplo, vamos a verificar que existen muchas monedas en los países, muchos tipos de monedas en los países. Casi cada país tiene su propia moneda. Digo casi porque nosotros sabemos por la historia que hay algunos países que no tienen su propia moneda. Entonces, de esos decimos los casi. Y para nosotros, nuestra moneda siempre va a ser la moneda local. Y las otras monedas normalmente las identificamos como si fueran las divisas. Y las hemos denominado así también en Economía Internacional 2. Decíamos que cualquier moneda extranjera es básicamente una divisa para nosotros. Por lo tanto, utilizando ese mismo término, pero generalizándolo, vamos a decir que todas las monedas del mundo son pues divisas. Porque independientemente de donde yo esté, siempre la mía va a ser tomada en cuenta por otro país como divisa. Entonces la moneda en sí misma es una divisa de un país. Los billetes, bueno, ya sabemos, son simplemente documentos. Y esta idea del billete es algo así identificado como si fuera una promesa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando han leído la teoría de billetes? Un billete en sí mismo no tiene valor porque es un papel. Es un simple papel de base de algodón. Pero ese papel, por más bonito que sea, más nuevito que sea, en sí mismo no tiene valor, a menos que nosotros le pongamos un valor. ¿Y contra quién asumimos ese valor? Y la respuesta es contra los bancos centrales o bancos nacionales de los países. Y por lo tanto, los billetes son justamente medidas ordinarias de valor que las personas hacen y confían en que los bancos les respondan con esa medida de valor. Así que la idea del billete es justamente esa, una promesa que el Banco Central o el Banco Nacional nos hace para que nosotros podamos confiar en esa institución. Y esos dos que ya son propios del comercio, hablando de débitos y hablando de créditos, ¿no?
Cuando hablamos de débitos, hace referencia a la disminución de algo que yo tengo en términos monetarios. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta corriente o una cuenta de ahorro en un banco y voy a pagar por algo, entonces el hecho que yo pague por algún bien que estoy comprando hace que de mi cuenta bancaria el dinero salga. Y como me están disminuyendo el saldo de dinero, entonces me están debitando, hay un débito. Y ese débito significa que yo he pagado por el bien y el dinero salió de mi cuenta bancaria. Y al revés, cuando aumenta mi cuenta bancaria, en lugar de disminuir, a eso le vamos a llamar nosotros créditos. Entonces, por ejemplo, si yo soy el que está vendiendo un producto, yo voy a dar la mercancía al comprador. Entonces, le transfiero la propiedad de la mercancía mía hacia el comprador. Y el comprador después puede hacer un crédito a favor mío en el sistema bancario. Entonces, va a pagarme con dinero vía una transferencia a mi cuenta bancaria. Y eso significa para mí básicamente un crédito. ¿Por qué? Porque estoy incrementando el saldo de mi cuenta bancaria. Y esos elementos débitos y créditos aparecen bastante en las relaciones de pagos internacionales. Y por eso es que también las ponemos ahí como parte de los conceptos o definiciones básicas. Y también aparece, por ejemplo, lo que implica la moneda convertible. Básicamente una moneda convertible es la que dice aquí, puede ser convertida libremente en cualquier mercado de cambios. Quizás el ejemplo más básico es el dólar estadounidense. Esta moneda es denominada moneda convertible y también, ojo, tiene otras denominaciones, ¿verdad? Pero quizás para propósitos nuestros por ahora, el dólar se denomina moneda convertible porque yo puedo viajar con dólares como medio de pago a diversos países. Ya no sé si a todos, de hecho alguna vez ya habíamos discutido eso, pero por lo menos a la mayoría de los países podemos viajar con dólares. Y cuando yo pago con dólares puedo ir a un mercado de cambio en cualquier país y puedo cambiar mis dólares por la moneda local. Normalmente el dólar es aceptado, por lo tanto, esa moneda va a ser convertible. Con menor capacidad, podría viajar con pesos bolivianos, con nuestra moneda del boliviano. Pero no todos los países, ¿verdad? Quizás puedo ir a los países con los cuales tenemos, no sé, un límite. Me refiero al Perú. Quizás si me voy a la frontera con el Perú, a la zona, por ejemplo, cercana al lago Titicaca, ¿ya? Juliaca, creo que se llama un pueblo, bueno, una de sus ciudades por ahí, Juliaca, Puno. Y en esas ciudades que son fronterizas con nuestro país, de alguna manera aceptan la moneda del boliviano, ¿no? Y pueden cambiar el boliviano con el peso peruano. Entonces ahí la moneda boliviana se vuelve una moneda convertible. Pero si yo quiero irme con la moneda del boliviano, me quiero ir a Tailandia, quizás en Tailandia mi moneda no pueda ser convertible, porque en Tailandia a nadie le interesa usar el boliviano. Ellos prefieren usar su moneda, el baht tailandés. Pues difícilmente podré yo cambiar mi moneda por el baht tailandés. Aunque yo conozca y entre a Google y vea cuál es el tipo de cambio del baht tailandés contra el boliviano de Bolivia, hago el cálculo, pero quizás no me aceptan, porque allá no les sirve la moneda. Y por eso mi moneda es poco convertible. No hay casos de monedas que no sean nada convertibles, ¿no? O sea, porque todas en general tienen algún tipo de relación con el resto del mundo. Inclusive si nos ponemos a pensar en países como Corea del Norte, ¿no? Pues Corea del Norte es una economía muy cerrada, lo sabemos muy bien. Y no solamente es una economía muy cerrada, es un país muy cerrado. O sea, no nos limitamos a la parte económica. Nos vamos inclusive a un ámbito más amplio. Y cuando pensamos en Corea del Norte, podríamos indicar que quizás su moneda sea no convertible. Y eso es medio falso porque los señores de Corea del Norte guardan relaciones comerciales con otros países, principalmente con la China. Y seguramente hacen algún cambio de su moneda su moneda local con la moneda de la China. ¿Ya? Entonces, es difícil llegar al límite de decir que hay una moneda que no sea convertible. Quizás en algún momento de guerra o alguna catástrofe o algo sumamente especial, quizás ahí podamos encontrar monedas que no son convertibles porque nadie las acepta. Ya para nadie sirven para nada.
Mientras no lleguemos a catástrofes monetarias, sobre todo, las monedas tienden a ser de alguna manera convertibles. Una catástrofe que quizás ahora ustedes puedan identificar es el tema de Venezuela. ¿Qué opinan de la moneda de Venezuela, chicos? A ver, el último en llegar fue Francisco. Francisco, ¿qué opinas de Venezuela? De la moneda de Venezuela. ¿Será convertible? ¿Qué opinas tú? Francisco. Hola, Lice, ¿me escuchas? Ahora sí. Es que esto del celular es grave. Ah, ¿verdad? Eh, Tienes razón. Ok. sí, es como que se corta, no sé, es extraño. Mm. ¿Qué me había preguntado, Lice? ¿Qué es lo que opinó de la...? De la moneda de Venezuela. ¿Será que es convertible? ¿Qué opinas vos? em, Según lo que yo sabía acerca de la moneda de Venezuela, es que incluso para el término de negocios y de créditos, tú puedes hacer una conversión de moneda tal que te salga beneficioso, digamos, porque lo que ellos, el valor adquisitivo de su moneda no es nada, ¿no? Entonces, si es que sacabas un crédito, si no estoy mal, en moneda venezolana, Bolívares, creo que son. en bolívares venezolanos, como cada vez la inflación se hace más grande, sacas el que préstamo en esa moneda, pero digamos, tú tienes tus monedas en dólares, entonces em, podías hacerte plata con arbitraje prestándote plata en moneda venezolana y así sucesivamente. Pero eso es muy difícil, cada día perdió casi todo su valor adquisitivo. De hecho, sí, eso es cierto. Por lo tanto, podemos pensar que bajo esa catástrofe llamada Venezuela, en la actualidad, claro, no es que Venezuela siempre fue así, en la actualidad está con un gran problema, podemos pensar que su moneda no es convertible, ¿no? Porque la idea es que si es convertible es que alguien lo quiere. Esa es la moneda, claro. Pero como no es convertible, quizás nadie quiere esa moneda. ¿Qué opinas, Pablo Delgadillo? Dicen, ya si la moneda de Venezuela es convertible, yo creo que no tanto, por eso mismo que decían que ya no tiene mucho valor. Incluso los mismos venezolanos no quieren tener su moneda. Sí, Entonces, creo que es más difícil que el resto de los países quieran tener esa moneda. sí, genial, Paula. Buena intervención, buen complemento a lo que decía Francisco. Gracias, Paula. Ok, entonces, bueno, básicamente esa es la idea. Son propiedades de las monedas que vale la pena también recordarlas como parte del concepto, porque al final de cuentas, cuando hago la relación del comercio internacional con otro país, debo sí o sí cambiar mi moneda con otra moneda, ¿no? Entonces, la capacidad de convertibilidad es importante para entender el tema del pago internacional. Otro punto tiene que ver con garantías. El tema de garantías, chicos, ahora sí, quizás me entiendan mejor, tiene mucho que ver con lo que les comenté hace rato. Cuando alguien va a importar un producto, sabe que hoy, 18 de mayo, me interesa importar focos fluorescentes de la China, sé que no van a llegar mañana. Sé que no van a llegar quizás dentro de un mes o 2 meses si vienen en barco, y sabemos que el viaje en barco es bastante lento porque va dejando mercaderías en varios puertos. Y hasta llegar al puerto chileno, si es que no es uno exclusivo, por lo menos 2 meses voy a estar esperando que llegue el barco con mi mercadería. Y por lo tanto, durante todo ese tiempo, la empresa que está en la China que me está vendiendo puede pedirme que le pague el 100% de la venta. Sin embargo, eso es difícil que yo le diga ya, porque aquí en el país, cuando llegue el producto aquí a nuestro país, tiene en primer lugar que llegar, ¿verdad? Puede que no llegue el producto también, puede que se pierda, hay muchas cosas que aparecen, por lo cual se aplican los seguros. Pero siempre es bueno tener, y además la práctica de los importadores les hace aplicar eso, siempre tienen, ¿no?, alguna forma de pedir garantías de que, uno, el producto llegue efectivamente aquí, y dos, de que yo le voy a pagar, realmente le voy a pagar todo lo que le debo a la empresa que me está vendiendo el producto. Entonces, el riesgo es por ambas partes. El riesgo para mí, que yo soy el comprador, puede ser que me den gato por liebre, ¿no? Yo no he ido a la China a comprar producto, y por más de que haya ido a la China, yo me volví en un avión, ¿no?,
y llegué aquí mucho tiempo antes de que la mercancía llegue. Y en el transcurso de que lo han embarcado y que llegue hasta la frontera chilena para luego entrar al territorio boliviano, ha pasado mucho tiempo. Y ahí está justamente el riesgo que yo asumo como importador. Espero que nunca la mercancía me llegue mal o me llegue dañada o cualquier cosa. Y por otra parte, el riesgo que tiene el que me está vendiendo es que él está mandando su producto, ¿no?, con 2 meses de viaje, pero lo está mandando hasta Bolivia. Y en todo ese tiempo, por más de que él haya pedido que yo le pague el completo, todo el dinero que le debo, yo pude haberle dicho que no. Y decirle no, hasta que no llegue a mi frontera, o a mi territorio por lo menos, o peor, hasta que no llegue a mi fábrica, no te pago el total. Entonces hay un tiempo que la empresa también está esperando que yo le pague. Y claro, el riesgo para la exportadora es que yo no le pague, ¿verdad? Que diga, ok, llegó el producto, bien, y apago el celular, apago el correo electrónico, apago todo y desaparezco. Y quizás no le quiero pagar más el producto. Desde la China no va a venir aquí a exigirme, o quizás si lo hace es muy costoso. Por lo tanto, ellos también están con un riesgo. Y ahí es donde aparecen las garantías. Esas garantías que no son solamente palabras, sino que son documentos. Y esas garantías que pueden llegar inclusive a ser garantías prendarias. Algo que estamos poniendo en juego y que si yo te fallo, tú te cobras esa garantía. Y si tú me fallas, yo me cobro esa garantía. Entonces, en el transcurso de la exportación e importación, hay mucho riesgo que no está necesariamente identificado de una forma tan simple como en los 5 términos, sino que esto ya va un poco con lo que es la propia experiencia de los agentes económicos para exportar e importar, para tener inclusive suerte con el envío, porque a veces cuestiones de la naturaleza, como, no sé, algo que pasa con el barco en alta mar, pueden estar afectando a mis productos. Entonces, este tema de garantías aparece bastante en la parte de pagos internacionales. Por ejemplo, hay algunas que son bastante simples, como esta, ¿no? La garantía, chicos, prendaria. Pues, ¿qué entendemos por garantía prendaria? Hace referencia sobre todo a que decimos, ok, mientras no me llegue el producto, yo me quedo con tal prenda a mi nombre. Digamos, tiene un edificio, tiene un, no sé, tiene en el menor de los casos maquinaria, ¿no? Algo que me pone como prenda y que eso garantiza que el producto va a llegar. Y al revés, algo que yo le voy a garantizar también a él como otra prenda y que va a garantizar que yo le pague al final de cuentas. Porque si no le pago, él se queda con la prenda. Y si el producto no llega, yo me quedo con la prenda. Es un tipo de garantía prendaria. Otra es hipotecaria, lo cual tiene que ver bastante con las normas. Esas normas que están muy relacionadas hacia el ámbito de, sobre todo, de los países. Aquí en Bolivia hay mucho trámite hipotecario, ¿no? Sobre todo cuando alguien se compra no sé, algo tan básico como un vehículo, el vehículo es el propio bien hipotecado. Cuando alguien compra una casa, la casa es la hipotecada. Y eso es quizás algo de lo mucho que vemos en nuestro país. Pero algo similar pasa cuando hablamos del comercio internacional. De manera muy parecida a la prenda, solo que esta vez basado en documentos de propiedad sobre bienes más grandes, aparece también la hipoteca. Luego está la quirográfica. Esta quirográfica es bastante específica porque nos indica sobre todo que se basa en emisión de pagarés, son papeles sobre todo, ¿no? La quirografía hace referencia a temas de notariado y demás. Entonces, la garantía quirográfica indica que yo le voy a firmar un pagaré, algo así como, no un cheque en blanco, pero sí un documento exigible, según el cual él va a confiar en mí. Y el otro también va a firmar un papel, un pagaré, según el cual yo voy a confiar en él, en que me va a llegar la mercancía y él en que yo le voy a pagar. Y esa garantía quirográfica, que son papeles en realidad, tienen que ser avalados, ahí aparece el banco, por ejemplo, por un banco. Y el banco es el que finalmente, el que puede meternos juicios porque hemos firmado un papel y no lo hemos cumplido. Ahí no estoy hipotecando nada, ¿verdad? Simplemente he firmado un compromiso que es un papel. Tampoco estoy dejando nada de prenda. Por lo tanto, no es ninguno de los dos, sino que es algo un poco más formal y que tiene como intermediario a alguien que normalmente es un banco. Algo que se parece también que está muy parecido entre la pignoración y la retención de fondos
son bastante similares estos dos. La retención de fondos implica que, no sé, yo le deposito en su cuenta cierta cantidad de dinero como prenda, ¿no? Para alguna actividad comercial que estamos desarrollando. Entonces, eso básicamente es algo que lo hacemos entre las partes, entre el comprador y el vendedor, ¿no? Y para quien corresponda la prenda, pues tenemos ahí una retención de fondos. Pero, ¿qué pasa si la retención de fondos va más allá de las partes? Me refiero al comprador y el vendedor. La retención de fondos puede estar inclusive grabada dentro de las normas de los países. Y cuando está identificada como norma de un país, es justamente lo que hace referencia a la pignoración. Para que sea un poco más clara la idea, cuando hablamos de garantía prendaria, es algo entre las partes. Se parece a la retención de fondos, ¿no? Porque son acuerdos entre el comprador y el vendedor que pueden o no tener un aval o un tercero que los avale. En cambio, la hipotecaria, esta de acá, la hipotecaria, se basa en las normas de los países y por las leyes de los países podemos hipotecar un bien. De la misma forma, las leyes de los países pueden permitir tener la pignoración de fondos. Significa que ponemos en aval como una retención los fondos, pero no por acuerdo de partes, sino por cumplimiento de las leyes de los países. Es como si este habla de productos y este de dinero, entre partes, esto habla de productos y esto de dinero a nivel legal. Y esos son los tipos de garantías, ¿no?, que podemos encontrar en los medios de pago. Ojo que esto no se ha desarrollado exclusivamente para el comercio internacional, sino que ustedes en cualquier momento de sus vidas pueden quizás asumir alguno de estos. Les repito, si ustedes quieren comprarse un departamento aquí en Cochabamba, normalmente lo que van a firmar es un documento de tipo hipoteca. Si quieren comprarse un vehículo también a crédito, claro, no de pago en efectivo. Si quieren comprarse ustedes un vehículo a crédito, el crédito tiene una hipoteca, ¿no? Y esa hipoteca justamente es el propio vehículo. Entonces, estos tipos de garantías no son exclusivos del comercio internacional, sino que se lo hacen en varias formas. Algo de la pignoración de fondos, también que ustedes quizás puedan tener en el corto plazo, está muy relacionado con el propio hecho de que, imagínense que Francisco quiere irse de viaje a algún lugar. Francisco, ¿dónde quisieras irte de viaje? A lo mejor Nicolás. No, Nicolás. Lo dejamos a Francisco. Está con problemas de conexión, Francisco. Nicolás, ¿dónde te gustaría ir de viaje? A Inglaterra. Okay. Imaginemos entonces que Nicolás quiere ir de viaje a Inglaterra y no necesariamente va a llevar todo el dinero en su bolsillo. Ya todo el dinero, digamos en dólares, no se lo va a llevar para su viaje en su bolsillo o en su cartera. Y quizás él no tiene una cuenta internacional de bancos. Entonces, ¿cuál será la mejor opción? Pues ir con una tarjeta de crédito. ¿Ya? Entonces, tranquilamente con el sistema Visa, por ejemplo, o el Mastercard, y otros que existen, que son varios. Pero, por ejemplo, con tema Visa o Mastercard, Nicolás, que es jovencito, sabemos que él no tiene un ingreso directo, porque es jovencito, justamente está estudiando, pero puede acceder a una tarjeta de crédito. Y sobre todo le pueden dar una tarjeta de crédito para que él gaste en su viaje a Inglaterra. Y digamos, se va a Inglaterra justo a visitar a los de la London este mes de junio. Él necesita gastar dinero cuando va a estar allá y puede, por lo tanto, gastar dinero de una tarjeta de crédito. Entonces, como él no es un sujeto de crédito porque es jovencito y además está estudiando y no genera ingresos, se puede aplicar una garantía de tipo pignográfica, ¿no? Una pignoración de fondos con él. O sea, digamos que va a gastar $5,000 en este mes que va a viajar Nicolás. Lo que hace es, en el banco aquí de Bolivia, digamos el Banco Visa, va al Banco Visa y deposita en un DPF $5,000. Y el banco pone como si fuera una garantía justamente esos $5,000 y le da una tarjeta de crédito de $5,000 a Nicolás. De tal forma de que esa persona que inicialmente no era alguien apta para confiar en él con una garantía directa a sola firma, ahora sí lo es, porque tiene un DPF, ¿no?, un fondo financiero depositado dentro del banco y vía un contrato indicaría que el banco se puede cobrar ese DPF si es que Nicolás no vuelve de Inglaterra o quizás vuelve y no quiere pagar, ¿ya? Es un tipo de hipoteca, pero basado en términos financieros.
Y eso es bastante común en nuestro país. En algún momento, chicos, ustedes saben que han conocido que el sistema financiero de Bolivia es bastante rígido, ¿no? Cuando hablamos de tarjetas de crédito, es sumamente caro tener una tarjeta de crédito porque nos cobran 20, 25, 30% inclusive por los gastos que efectuamos, ¿ya? Ante esa dificultad de sacar una tarjeta de crédito y por la necesidad que tiene Nicolás de irse a Inglaterra y tener por lo menos $5,000 para gastar en un mes, entonces aparece esta hipoteca, ¿no? Y es bastante factible. Si alguno de ustedes quiere irse a Cuba o a Punta Cana o a cualquier lugar de vacaciones, ahora justamente en esta época fría, que allí está haciendo calor, tranquilamente pueden, abren un DPF en una de esas entidades financieras y vía eso aplican una pignoración de fondos y les dan una tarjeta de crédito. Con lo cual pueden viajar tranquilamente sin necesidad de ser, si quieren ustedes, elegibles para tarjetas. Porque entenderán que la tarjeta es como un crédito que tiene que ser aplicado a personas elegibles, o sea que tienen ingresos. Sin embargo, para jovencitos, esto parece como una interesante alternativa. Así que ya ahí va, ya saben, este tipo de garantías, chicos, no son exclusivos de los sistemas de comercio internacional, pero se pueden aplicar y adaptar bastante bien a estos. Y no son los únicos, seguramente van a encontrar muchos otros específicos también, que a veces son tan específicos que dependen del país, dependen del vendedor o dependen del producto. Por ahora, los más conocidos y de los que se pueden hablar con ejemplos son estos que les pongo ahí, estos 5 sobre todo. Y bueno, les decía también hace unos minutos atrás, cuando hablamos de pagos internacionales, esto es así de complicado, así de amplia es la cosa. Para empezar, y esto es lo primero que tenemos que tomar en cuenta, siempre que hablemos de documentos crediticios, estamos hablando de que cuando yo asumo un crédito porque necesito que alguien me ayude a pagar antes y después de la operación comercial, entonces sí o sí ese crédito que voy a adquirir tiene un documento crediticio. El contrato que yo firmo al adquirir un crédito justamente entra con esa denominación. Son documentos crediticios o créditos documentarios. ¿Ya? El contrato es un crédito documentario. Porque en ese contrato está mi nombre, yo como comprador o vendedor, está el otro nombre del otro como vendedor o comprador respectivamente. Y además, en ese documento aparece por cuánto se está haciendo el contrato, cuánto de dinero se está haciendo el contrato. Y ese dinero hace referencia a cuánto voy a pagar por el producto. En el caso del ejemplo que les decía, yo estoy comprando de Inglaterra, Estoy comprando de la China 1 millón de focos fluorescentes para casas. Un bien común y corriente que se compra bastante y se consume bastante aquí en Cochabamba. Como yo estoy comprando ese 1 millón de focos fluorescentes, yo he hecho un adelanto y pago un adelanto, digamos del 25%, y le he mandado vía algún medio de pago el 25% de adelanto a la empresa que me está vendiendo. Y luego el 75% no es que lo tengo guardado en mi bolsillo, sino que el 75% lo estoy generando vía un crédito con mi banco local. Y mi banco local, por lo tanto, va a aplicar un documento crediticio, ¿no? Un crédito, básicamente para que este documento crediticio me diga a mí que yo le debo al banco ese 75% de pago y además ese mismo documento le diga al vendedor que con ese crédito yo le voy a pagar. Al vendedor de la China no le interesa cómo le pague yo al banco. ¿Ya? Entiendan eso, por favor. Él no se va a meter en cómo es que el banco me ha dado crédito a mí. A él le interesa que le paguen en realidad porque está vendiendo. Entonces, el documento crediticio debe ser tan claro que básicamente le diga al vendedor de la China que si bien yo ya le di 25, el banco se va a encargar de darle el 75 restante. Pero ¿cuándo? Cuando el producto llegue aquí a Bolivia. Entonces, es un documento de valor exigible y además puede ser motivo de arbitraje internacional si es que una de las partes no cumple. Pero el vendedor de la China se siente más tranquilo, ¿verdad? Imagínense como vendedores en la China.
Yo sé que me ha dado 25, faltan 75, eso es hartísima plata. Pero el banco me ha hecho llegar el crédito documentario, que es un documento de aval, según el cual me dice que, bien, señor vendedor de la China, yo, Banco de Bolivia, le voy a pagar a usted a nombre de Rodrigo Paniagua. Y entonces, olvídese de Rodrigo Paniagua. Usted entréguele el documento. Lo que diga, entréguele todo el producto. Y yo me encargo, vía este documento, de pagarle a usted cuando todo se haya concluido. Cuando el producto esté en Bolivia y el millón de focos hayan sido entregados al señor Rodrigo Paniagua. Algo así le va a negociar el banco. Y por lo tanto, el vendedor de la China estará satisfecho porque ya sabe que le van a pagar una vez que él cumpla con todo eso. Y ese documento, chicos, tiene dos condiciones. Puede ser irrevocable o puede ser revocable. Bueno, cuando hablamos de irrevocable o revocable, significa que puede ser, básicamente puede ser anulado o puede ser no anulado. Ya ahí va la idea de anulado o no anulado. Entonces, cuando un documento es irrevocable, significa que no se puede cambiar una vez que ha sido escrito. ¿Ya? Pongámonos otra vez en el ejemplo mío con el vendedor de la China. Quizás para hacerlo un poco más animado. ¿Quién de ustedes será el país China, chicos? ¿Alguien de ustedes es país China, verdad? Yo ¿Quién, perdón? Yo Nicolás. dicen. Ya, Nicolás, genial. Tú eres el vendedor de focos entonces, Nicolás. Ok. Ya, yo soy el comprador aquí en Bolivia. Y hay un banco intermediario. Ya, el banco intermediario, que sea Paola Delgadillo. ¿Ya, Paola? Bueno, se escuchó Paola, creo que sí. Esta parte de la definición de los documentos de crédito, chicos, son bastante morosos porque son documentos legales, pero los podemos captar rápidamente porque estamos estudiando ciencias económicas. Entonces, recuerden, yo firmo un contrato con Paola, ¿ya? Paola es el banco. Y Paola, entonces, cuando firma el contrato conmigo, Paola luego se contacta con Nicolás. Nicolás es de la China, el vendedor de la China. Y cuando yo firmo el contrato con Paola, ese contrato tiene todas sus cláusulas hechas y por lo tanto no puede cambiar. Y en el contrato dice que el 25% se da de adelanto como un pago inicial a nombre de Rodrigo Paniagua. ¿En favor de qué? De Nicolás. Y el 75% lo va a pagar Paola, vía un contrato que tiene conmigo, pero ¿en favor de quién? De Nicolás. ¿Cuándo lo va a pagar? Cuando Paola le paga a Nicolás. Cuando Nicolás haga llegar el producto a mis instalaciones aquí en Cochabamba. Y ahí termina el contrato. Es irrevocable porque ninguna de las tres partes puede cambiar ese contrato. Ya eso se debe con la definición de irrevocable. De eso se trata, que sea irrevocable. Por ejemplo, imagínense que Nicolás dice, ok, pero quisiera que no, si bien me ha pagado 25% y 75% es contraentrega, ¿qué tal si Nicolás dice, ok, yo quiero que sea 50-50? Pues ojo, como es un contrato irrevocable, Paola le dirá, lo siento, ya hemos firmado, y ahora que ya el producto está en marcha y demás, y estamos a medio proceso, ya no se puede cambiar ese contrato. Entonces Paola se pone fuerte y dice que, ok, o cumples o aplicamos las sanciones que dicen en el contrato. Y por lo tanto, sí o sí se tiene que cumplir. Y cuando nosotros estamos en esa idea, podemos por lo tanto ver que el documento es irrevocable porque no puede cambiar para nada. Ninguna cláusula puede cambiar. Pero hay una posibilidad de anulación. Es todo o nada. Pero Paola, Nicolás y yo podemos, los tres en conjunto, decir, confirmamos lo que hemos pactado antes de que se den las cosas, o quizás no confirmamos nada y no se da la relación del comercio internacional. Yo no pago los 25, Nicolás no me manda el millón de focos, y Paola dice al final, bueno, ok, entonces no le doy el crédito de 75 a Rodrigo Paniagua para que le dé eso a Nicolás. ¿Ya? Cualquier contrato que es irrevocable no se puede cambiar, pero se puede anular, se puede no confirmar.
siempre y cuando las tres partes involucradas estén de acuerdo. Y quizás en la actualidad algo que podemos entender es todos los contratos de tipo financiero, de tipo crediticio, son irrevocables. Ya no conozco, y en realidad esa es justamente la idea que aparece en los libros de finanzas internacionales. Si bien hay una posibilidad por ahí muy remota de que existan documentos revocables, el 99.9999% de los documentos son irrevocables, porque se mantienen y han sido firmados bajo ciertos contextos. Y eso tiene que respetarse. Y el 0.00001 que aparece como alternativa será entonces el documento revocable. ¿Y qué implica un documento revocable? Pues implica que cualquiera de las partes, sin necesidad de tener un consenso entre todos, cualquiera de las partes puede alterar el documento y luego les avisa a los demás. ¿Ya? O sea, es algo muy poco común, realmente muy poco común, y casi nadie aceptaría eso, ¿no? Imagínense ustedes que, no sé, que alguien quiera comprarle focos a Nicolás, que les va a mandar de la China, y Nicolás les diga, ok, te vendo el foco a $1. Y cuando llegue aquí, mira, por lo del coronavirus ahora vale unos 50. Punto. Pues, ¿qué hacemos? ¿Le pagamos un 50? Normalmente ustedes dirán que no. Entonces, significa ahí que los documentos por eso son normalmente irrevocables. ¿Ya? Ahora, entonces, estos créditos documentarios son lo que el banco emite y que forman parte de todo el conjunto de documentos que vienen junto con la importación. No forma parte del requisito de importación, pero está en la carpeta de los importadores, porque ahí nos indica cómo se está pagando la mercancía. Paola y yo hemos acordado un crédito que puede ser, no sé, con alguna garantía, o es que Paola y yo, no sé, tenemos juntos un banco y juntos trabajamos con ese banco, no importa qué. Ese tipo de negociaciones entre Paola y yo no le conciernen para nada a Nicolás. Y Paola con Nicolás lo único que hacen es decir cuándo le van a pagar y cómo le van a pagar. Y ahí acaba la transacción. Algunas alternativas entre términos de los documentos que están avalando los créditos para la exportación e importación, aparecen, por ejemplo, que los documentos estos pueden ser transferibles o no transferibles. ¿Ya? Entonces, imagínense que estamos hablando como si fuera de un cheque que lo vas a cobrar, pero en fecha futura. Pues ese cheque puede o no ir directamente al nombre de una persona y ser transferible o no. Cuando un cheque o un documento es transferible, significa que cualquiera lo puede cobrar. ¿Ya? Y quizás para que se entienda mejor la idea, cuando un documento de crédito es no transferible, significa que cuando Paola le dice a Nicolás que esos 75 que le debemos solo lo vamos a endosar en un cheque a su nombre, es que solo Nicolás lo puede cobrar y ninguna otra persona más. Ninguna otra empresa también, nadie, solo Nicolás. Y cuando va al banco a cobrar, tiene que ir Nicolás en persona, solamente él a realizar el crédito. Básicamente el débito mío y el crédito suyo, es un voy. Entonces ahí va la transferibilidad y la no transferibilidad. Depende de cómo pactemos la relación de pago. El pago puede ser divisible o puede ser parcial. Pues la idea de que sea divisible o parcial básicamente es la misma y hace referencia al hecho de que si bien le debo 75 a Nicolás, quizás esos 75 se pueden pagar en partes, ¿no? 25, 25, 25 y suman los 75 que le debemos vía Paola. O dependiendo la forma en la cual hemos acordado el pago. También puede ser que sea un pago 75 y ya está, ¿no? Entonces, esta idea de la alternativa de pago ya se debe bastante a cómo nosotros estamos relacionándonos en los contratos de compra-venta, o sea, de exportación e importación. Cuando hablamos de que son utilizables a la vista, me refiero al hecho de que son de corto plazo, ¿ya? Que están ahí identificados como parte de la carpeta de importación para mí o de exportación para Nicolás. Entonces, de eso se trata la idea de que son utilizables a la vista. No tienen que ser puestos y además enviados a las oficinas respectivas. No basta con solo ir al banco y esperar ahí que sea la transacción, sino que deberían ser documentos compartidos por todos. A plazos
que tiene mucho que ver con el hecho de que son divisibles o parciales, y utilizables contra pago o aceptación. Ok, cuando hablamos, recuerden, pago o aceptación es cuando efectivamente el producto llegó, el millón de focos llegó a mis instalaciones, yo he aceptado automáticamente el producto y por lo tanto estamos aceptando que el crédito documentario se va a ejecutar en nombre de o a favor de Nicolás. ¿Ya? Son alternativas que igual, como les digo, depende del tipo de contrato que alguien esté desarrollando y no es necesario que sean cualquiera de estas. Puede ser simplemente algo bastante más pragmático e indicar que sea un tipo de documento de crédito contra aceptación, punto. Generamos la aceptación de parte del comprador y el vendedor se ve beneficiado con el pago que le va a realizar el banco emisor. Y listo, ahí acaba el negocio, ¿ya? Así que no es necesario que cumpla con todas las alternativas. Basta con una, donde la más básica podría ser contra aceptación del producto o recepción del producto. Pero al margen de los documentos que tienen que ver sobre todo con la parte de export e importación, también podemos encontrar que hay otro tipo de pagos que para muchos de nosotros no deberían ser ajenos a nuestro entender. Me refiero, por ejemplo, a las remesas. A ver, vamos a una pregunta ahí al azar. Abigail, ¿qué es una remesa? ¿Qué te acuerdas sobre remesas? Abigail. Abigail Vázquez. Dice, ¿Qué es una remesa? ¿Qué te acuerdas sobre remesas? creo que era el envío o recepción de algo. ¿Algo más? O sea, creo que es un documento en el que se ordena a la entidad la liquidación de las operaciones entre los compradores y los vendedores o proveedores y compradores. Ya. A ver, Es ¿alguien más? transferir dinero a otro país. Tiene que ver con transferir dinero, eso sí. Ahí sí vas. Esa sí parte de la respuesta. Es transferir dinero de un país a otro país. ¿Qué más? Por ejemplo, Ajá. como tu sueldo a tu hijo. Puede ser, más o menos. País, digamos. Pero hay una definición más puntual que eso. Lo que tú has dicho está muy bien, pero hay algo más. Hay una segunda parte de la pregunta. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué cosa le dicen que dijo lo último? Remesa. O sea, ¿cuál es el complemento de la definición que nos dio Abigail? ¿Qué es una remesa, chicos? No sé, yo me acuerdo que remesa era el envío de, digamos, una persona en un país a otra persona en otro país, digamos. Sí. Algo más ahí. Residente a un residente, algo así. Puede ser entre residentes y no residentes, va por ahí, pero sigue siendo, eso es lo que nos dijo Abigail, que es el pago o la emisión de dinero de alguien en un país a otro en otro país. Hasta ahí vamos bien, pero hay una categoría de remesas, o sea, hay una forma de definir qué es una remesa y qué no es una remesa. ¿Y no se acuerdan? ¿Era algo que con la nacionalidad no Belice? No mucho. Bien, una remesa, chicos, es una transferencia no recíproca. O sea, por el hecho de que yo genere un pago, un envío de dinero y demás, la otra parte no está obligada a realizar un pago en compensación, ¿ya? Pues las remesas aparecen como parte de la contabilidad nacional, identificados como pagos o transferencias no recíprocas. Y los países hacen bastante esos pagos o transferencias no recíprocas. Quizás ahí es donde utilizamos el ejemplo de Abigail que nos dice,
Bueno, un padre que está aquí en Bolivia le puede mandar una remesa a su hijo que está en Suecia haciendo no sé, un curso. Entonces, el hijo allá está estudiando y por lo tanto no tiene ingresos porque no está trabajando. Ya puede tener manutención de la universidad, pero igual, el padre de acá de Bolivia le puede mandar dinero hasta Suecia. Y cuando el padre hace eso, quiere decir que le está enviando un monto de dinero que en la contabilidad va a ser identificada como ingreso neto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese ingreso hacia el país de Suecia no involucra una devolución como un crédito débito hacia Bolivia, ¿no? Simplemente es un ingreso puro. De ahí viene el tema de remesas. Y ese concepto de remesas, que es un envío sin necesidad de que algo vuelva, porque es algo de no recíproco, o sea, no necesita tener una compensación, también se aplica en términos de documentos. Hay remesas de documentos comerciales, donde significa que la China me puede mandar un montón de documentos a mí, a Bolivia, aquí a Bolivia, y esos documentos son enviados sobre todo para avalar la relación de comercio internacional. Por ejemplo, lo que nos puede mandar son estos, son documentos que avalan, ¿no?, que va a haber un pago cuando haya la entrega del producto. O hay documentos, ¿no?, que nos envían y que indican básicamente que ya han aceptado nuestro producto allá porque quizás nosotros desde Bolivia le hemos vendido, ¿ya? Algo que es muy común, las letras de cambio, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros entendemos que hay activos financieros como letras de cambio, pero ¿cuántas veces hemos visto una letra de cambio? Yo particularmente nunca, pero he oído hablar de letras de cambio un montón, toda mi vida. Lo mismo, pagarés, quizás un pagaré sí lo hemos visto, ¿no? Cuando alguien hace una actividad con el resto del mundo y te tienen que pagar, a veces te mandan un recibo indicándote que te van a pagar y el aval es el pagaré, que es un documento que luego lo puedes exigir. O un recibo, ¿no?, que en Bolivia no tiene mucho peso el recibo, pero en otros países sí tiene mucho peso, es casi a la altura de una factura. Y el recibo es un contrato entre la persona que lo emite y la persona que lo recibe. Y el recibo indica que, ok, yo le debo a tal persona tal dinero por tal producto, ¿ya? Y documentos análogos, bueno, documentos en general. Las remesas documentales, por si acaso, chicos, entonces son conjuntos de documentos que no son dinero necesariamente, pero que acompañan el pago del dinero. ¿Y por qué aparecen estos conjuntos de documentos? Porque, otra vez, la variable tiempo influye bastante. El tiempo entre que yo lanzo la solicitud de compra de un producto porque la quiero importar hasta que llegue el producto a mi lugar de destino, pues pasa tanto tiempo que hay muchos compromisos que debemos asumir. Y si bien lo más fácil sería esperar, como aquí arriba, esperar tener un banco que avale mi compra, a veces no sucede. A veces los bancos no les interesa avalar compras internacionales. Y es más, busquen aquí en Bolivia bancos que hagan eso. No van a encontrar. Los bancos bolivianos no están relacionados directamente con la parte de avales internacionales. Entonces, tengo que ir a tocar las puertas de bancos del extranjero. Y un banco del extranjero quizás no me va a creer o no va a querer siquiera apoyarme. Y cuando hay esa dificultad, aparecen entonces los documentos de cobro. Estos cobros documentales se aplican sobre todo cuando yo no tengo la posibilidad de que un banco me avale y yo tengo que comprometerme con las otras partes a que le voy a pagar. Y para que entienda que le voy a pagar y me crea, le estoy mandando un pagaré. Le estoy mandando un documento contrapago, ¿no? Son mecanismos de tipo financiero, pero sobre todo legales, son documentos, que están tratando de mejorar la relación del comercio. Y ojo, ¿por qué se emiten estos? Porque hay mucho tiempo entre el inicio y el fin de una exportación o importación. Pasa mucho tiempo y hay muchas cosas que aparecen ahí como riesgos, ¿no? Hay muchos elementos que nos pueden afectar. Otras formas de pago, claro, la más fácil será pago en efectivo. Bueno, ¿a quién no le gustaría que le paguen en efectivo? Pues sería fabuloso, ¿verdad? Sin embargo, ya sea la actividad comercial local o peor aún, la actividad comercial internacional, el pago en efectivo es bastante complicado. Porque recuerden, imagínense que tengo que comprar 1 millón de focos fluorescentes y cada foco fluorescente vale $1. Pues necesito movilizar $1 millón. Y ese $1 millón,
¿Cuándo lo voy a recuperar? Bastante complejo. Imagínense que Nicolás me vende el 1.000.000 de focos. Vía Paola yo le pago el $1.000.000. Llegan el 1.000.000 de focos aquí a Bolivia, entran por Oruro, llegan aquí a La Bona en Cochabamba y tengo mi camión o mis camiones, supongo, donde están todos los focos. ¿Quién me compra 1.000.000 de focos? ¿Quién? ¿El FEC? No creo, porque no hay tantos focos que el FEC quiera comprar de la noche a la mañana. Entonces tengo que empezar a vender esos focos con el paso del tiempo, ¿no? Entonces me va a demorar algún tiempo vender la cantidad total de focos. Aquí en Bolivia voy a vender una parte a Beni, otra parte a Pando, otra parte a Tarija, todos los departamentos. Una distribución enorme tengo que hacer por 1.000.000 de focos. Y cuando después de 3 o 6 meses pase el tiempo, yo termine de vender el 1.000.000 de focos, recién voy a recuperar mi $1.000.000 para volverlo a invertir, ¿ya? Entonces, todo eso hace que el pago en efectivo no sea algo viable. No me conviene porque estoy aquí inmovilizando capital. Ese dinero, ese $1.000.000 que voy a guardar por un periodo, digamos, de 6 meses, podría tranquilamente depositarlo en varios DPFs y ganar intereses, en lugar de estar vendiendo focos y a ver quién me quiera comprar. Por eso es que el pago en efectivo, chicos, es muy poco desarrollado en la parte del comercio internacional. Casi nadie hace pagos en efectivo. Las cuentas corrientes son sobre todo esas cuentas que nosotros podemos utilizar vía la emisión de cheques en nuestro país. Entonces, si en Bolivia yo tengo una cuenta corriente, significa básicamente que es una cuenta propia donde deposito mi dinero y le pido que me lo administre al banco. Y le pago encima al banco para que me lo administre el dinero, para que me diga básicamente cómo están mis movimientos y me permita emitir una chequera, lo cual facilita bastante los pagos con diferimiento de tiempo, o sea, me refiero a que a lo largo del tiempo. Entonces, ese servicio que me presta el banco no es gratuito, yo le tengo que pagar al banco. Y encima, la cuenta corriente no genera intereses para mí. No es como una caja de ahorro. En la caja de ahorro, chicos, saben perfectamente bien ustedes que los bancos privados de nuestro país normalmente nos dan una tasa de interés del 2%, con suerte el 3%. Pero una cuenta corriente, su tasa es 0, ¿ya? Porque no me dan nada. Y encima yo le pago al banco un cierto monto para que lo pueda administrar, lo pueda guardar mi dinero y le pague a quien yo le diga vía un cheque, ¿no? Y la chequera me la cobran también por si acaso. Cheques particulares o bancarios, bueno, va por la misma idea. Transferencias bancarias que igual tiene mucho que ver con el pago en efectivo, solo que ya no es en dinero real y físico, sino que es en dinero, digamos, electrónico, porque se va de cuenta a cuenta vía operaciones bancarias, interbancarias. Bueno, factoring. Reembolso no tiene mucho que ver porque hace referencia a que yo le voy a reembolsar el pago a Paola, ¿se acuerdan? Cuando le pago el crédito a Paola, es que le estoy reembolsando lo que ella me ha prestado. Eso es básicamente la idea de reembolso. Factoring, ¿se acuerdan qué era factoring? Creo que Natalia me preguntó qué era factoring. Natalia, ¿qué es factoring? Listen, perdón. El factoring, bueno, es lo que hemos visto para el anterior especial, era una forma de tener liquidez para una empresa cuando necesita liquidez rápida. Entonces, digamos, no sé, necesitas dinero en efectivo, entonces generalmente tú vas a una entidad, no sé, un banco, digamos, una entidad financiera, generalmente tal vez podría ser otra empresa, no sé. Y es como que esta empresa, esta entidad financiera compra tus cuentas por cobrar, algo así, y después como que él se hace cargo de cobrar, es como que si hay incobrabilidad, como que la entidad financiera es la que tiene el riesgo, digamos. Correcto, Natalia, eso justamente es, ¿no? Hay alguien que se hace cargo del riesgo de cobrar, cuando el cobro, claro, es vía un contrato y ahí está todas las de la ley en el contrato. Alguien se hace cargo del cobro y además hay una comisión a favor de esa persona o de esta institución, claro. Y lo que gana por hacer esto no solamente es ese margen, ¿no? Esa comisión,
sino que además gana quien hace el contrato del factoring, porque tiene liquidez a corto plazo. Así que esa es otra forma de financiarse también en el marco de las actividades del comercio internacional. Y leasing, el leasing. ¿Quién se acuerda qué era leasing? Sebastián, ¿qué es leasing? ¿Tú te acuerdas? Sebastián. Dicen, ¿Qué era leasing? ¿Qué te acuerdas? perdón, no escuché muy bien, estoy con problemas de internet. Ah, ya, ok. ¿Quién se acuerda qué era leasing, chicos? Es una forma de financiamiento Ya, ¿qué más? donde, digamos, si una empresa quiere una maquinaria, hace un contrato de leasing con el banco, digamos, y el banco es el que compra la maquinaria y la empresa solamente le paga como que mensualmente al banco, casi como un alquiler. Perfecto, eso es justamente leasing. Es arrendamiento financiero. Esa es la interpretación. Gracias, Francisco. Entonces, miren, hay tanto tipo, tanto por elegir para pagar, que esto realmente se vuelve muy grande cuando solamente queremos pagar por el producto que estamos comprando. Pero claro, ¿por qué se vuelve tan complejo? Porque principalmente estamos hablando de escenarios donde el tiempo juega un papel fundamental. Vender y comprar un producto para exportación o importación demora siempre mucho tiempo. Y ojo, solamente les estoy hablando ahora del tiempo que demora en el envío del producto. Y jamás hemos hablado de el pedido y el tiempo que se tarda en producir ese producto. Algo que quizás nos ha llamado la atención el año pasado, y seguramente a ustedes también les ha llamado la atención, es que, ¿se acuerdan el 23 de marzo del 2019 qué sucedió? ¿Alguien se acuerda? Laura se acuerda. Laura Guzmán, ¿qué te acuerdas del 23 de marzo del 2019? ¿Qué pasó el 23 de marzo del 2019, Laura? Eduardo Barboa. O sea, sí es el Día del Mar, pero del 2019, o sea, el año pasado. Así es. Es lo que han hecho esa bandera de no sé cuántos kilómetros. Exacto, Ah, Nicolás. Bien. ¿Qué lo más te siento, acuerdas? Lisa, yo tengo ¿Nicolás la o peor Laura? memoria. No creo, Así los que me acuerdo economistas que he siempre... comido ayer, Lisen, así que no podría decirle, no lo recuerdo. Yo creo que te acuerdas, solo que estás, no sé, alardeando. Sí te acuerdas, Laura. Yo sé que sí. Ok, Nicolás. Nicolás, ayúdanos con esto. Eso de la bandera. ¿Qué te acuerdas de ese evento de la bandera? Que sea, a ver, que se ha hecho una bandera de 2 kilómetros, 4. Ah, no, eran 60 kilómetros. Pero Ah, casi. la pregunta es, ¿viste alguna vez la bandera? En la tele la vi. Ya, ok. ¿Y tenía Eran, alguna forma, figura, algo, esa bandera dentro, ahí estampado o algo? no era de un color entero. No, Ya, creo que era medio larga, claro, porque era por rollos enormes, pero había algo llamativo ahí. ¿Notaste? me estoy intentando acordar. Ya. O alguien que haya notado, chicos, recuerden el tema de la bandera del 23 de marzo. Y claro, como les dije, son muchos kilómetros de extensión de esa bandera. Pero para que entiendan lo que les estoy comentando justo ahora, la idea es, recuerden cómo era la bandera. Laura, ¿cómo era la bandera? Yo sé que te acuerdas. Laura Y Guzmán. se me corta, no, solo he escuchado cómo se acuerda y se ha traspuesto el sonido. Ah, ya, ah, ya. A ver, pues la idea, yo quiero que recuerden cómo era la bandera del año pasado, porque a pesar de que era color azul, también tenía algunos detalles bien interesantes. Era las combinaciones de la huipala con estrellas. Exactamente. O sea, creo que, pero eso es alusión a la Unión Europea, puede ser, no sé, no estoy seguro. No, 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 Era no, no. allá, pero No. habían estrellas.
Sí, eran 10 estrellas que corresponden a los 10 departamentos. 9 más 1. Ah, ya, ya, ya. Ok, había estrellas y también había la huipala, estaba ahí. Y es justamente lo que veíamos era la bandera llamada, la bandera de reivindicación marítima. Pero lo más interesante, chicos, más allá de la bandera, es que era un producto que a pesar de tener 60 kilómetros, por lo menos, no sé, 50 eran la misma bandera. O sea, es como si alguien lo hubiera confeccionado y luego lo han ido pegando uno tras otro. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la capacidad para generar una bandera así que tenga tantos detalles, tantas estrellas, tantas huipalas, tantos rojo, amarillo y verde también había? ¿Quién tendrá esa capacidad para generar 50,000 metros de una bandera con todos esos detalles? ¿Qué opina? ¿Quién lo habrá hecho? Dice, creo que nos comentó usted que era como que parte financiado por el Estado y otro por el sector privado que había acotado y no sé. Ya, la financiación va por ahí. Ok, Abigail, va muy bien, pero ¿quién lo ha producido? La financiación, ok, pero ¿quién elaboró la bandera? China, no, De hecho, sí es la respuesta. O sea, no sabemos quién, pero alguien en la China. Esa es la idea fundamental. Y bueno, ¿por qué les hago esa pregunta? Recuerden que les dije, el tema del comercio internacional demora por lo menos 2 meses entre que sale del puerto y llega a otro puerto. Son 2 meses ahí. Pero son también por lo menos 1 o 2 meses entre que hacemos el pedido de que se inicie la operación en la fábrica y que se termine de producir. Entonces, imagínense cuando ya se pidió a la China, a alguien de la China, no sabemos a quién, alguna empresa textilera de la China, cuando se le pidió, porque seguramente fue con anticipación, y le pedimos que haga una bandera así de larga y que nos la venda por rollos. Y después, claro, llegó la bandera, se tuvo que pagar de diversas fuentes, pero esa bandera tan grande tenía casi el mismo color y tenían todos esos detalles. Entonces, alguien siempre tiene la capacidad de ir generando la producción y que luego la va a exportar. De hecho, los bolivianos importamos esos 50 kilómetros de bandera y lo compramos de la China, lo pagamos de diversas formas. ¿Quién sabe si realmente fueron esas las únicas? La verdad es muy difícil saberlo, pero por lo menos sabemos que la China nos vendió la bandera. Y claro, se gastaron un montón de milloncitos de bolivianos en esa bandera y todo se fue para la China. Entonces, por eso, hablar sobre temas de compra-venta debe involucrar inclusive el tiempo de producción, porque esa producción toma necesariamente un tiempo. Si le hubiéramos pedido a los bolivianos que hagan la bandera, pues hubieran demorado mucho más tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Francisco, ¿qué opinas? ¿Crees que si le hubiéramos pedido a los bolivianos que hagan la bandera, a cualquier empresa o a muchas empresas al final de cuentas, crees que hubieran demorado más tiempo, menos tiempo? ¿Y por qué? Yo creo que más tiempo y además sería más caro, ¿no? Ya. Sí, yo Por el también simple creo hecho que de que más la tiempo. mano de obra es diferente y que las personas que mandan a hacer la bandera tienen un objetivo y un presupuesto seguramente y un plazo de tiempo determinado, pero no lo hubieran podido hacer aquí. Ujú. ¿Qué opinas, Santiago, ante esa afirmación? Acerca de lo que tardaría la bandera hacerse acá. Sí. Mm, yo creo que quizás sí, porque era una bandera bien larga y no sé, quizás necesitaba algún tipo de maquinaria o algo especial para unirlo todo igual. No sé, la tela y producirla. ¿Por qué no producimos tanta tela? Quizás hubiéramos tenido que importarla primero y Correcto. Bien, ese es el realizar todo punto. eso. Correcto, Santiago. Bolivia no produce tela. Hubiéramos tenido que comprar la tela de la China, después recién ponernos a confeccionar y luego recién lanzar la bandera para la promoción del año pasado.
y quizás no hubiéramos llegado al 19 de marzo, ¿no? Quizás hubiéramos demorado un poco más de tiempo porque la capacidad de costura de nuestro país no se compara en absoluto con la capacidad de costura de los chinos, que ellos tienen empresas que hacen empresas justamente. Entonces, ahí va también la idea de quién voy a comprar el producto. No sé, si voy a comprar cualquier cosa que puede ser desde automóviles, muebles, lo que sea. Todo lo que yo quiera comprar también tiene mucho que ver con el tiempo que demora su proceso de producción. Así que ahí se vuelve un poquito más compleja la cosa. Solo por comentario, chicos, quizás alguno de ustedes en el futuro pueda irse a la China, no sé, ya sea por estudios, por viaje, por ocio, me refiero, o también por negocios. Y si ustedes se van a la China por negocios, algo que normalmente es un común denominador de los que vienen de allá es indicar que hay empresas que en sí hacen empresas. Tranquilamente, uno de ustedes, digamos, Nicole, quiere abrirse una empresa, lo que sea, y si Nicole quiere abrir una empresa que haga automóviles, puede ir a la China a comprar una empresa o a contratar una empresa que le arme una empresa y se la ponga aquí en Bolivia. La capacidad de producción de la China es tan grande que hay empresas que hacen muchas empresas por día. Y esas capacidades son justamente pues, envidiables. Y por eso es que, quizás por el propio hecho de la eficiencia y la eficacia que tienen los chinos, es que casi todo se importa desde la China. No hay muy pocas cosas que nosotros importemos de otros países. Y el mundo entero importa cosas de la China. Hasta enfermedades importamos de la China. O sea, todo viene de la China. Y es que esa capacidad de ese país es sumamente relevante que hace, ¿no?, que todo lo demás esté vinculado con ellos. Hablar del comercio internacional es básicamente hablar de la China. No hay cómo dejarla de lado. En cualquier tipo de pagos y demás cuestiones que aparecen, todo está ligado siempre con la China. Alternativas no monetarias, ¿verdad? Aparecen ahí como ideas adicionales, ¿no? Por ejemplo, alternativas no monetarias como el trueque. Bueno, les dije, es muy raro encontrar el trueque. Es muy raro ver que realmente estamos encontrando, no sé, un intercambio de producto por producto. Compensaciones. Esto de compensaciones muchas veces está ligado al hecho de que yo tenía que comprar, por ejemplo, mi millón de foquitos, que sigo con mi ejemplo, pero quizás solo me entregaron medio millón. Entonces, como el otro medio millón no lo pudieron producir, o quizás el barco se hundió, o cualquier cosa pasó, lo que me queda por cobrar de la empresa, ¿no?, muchas veces me lo van a compensar con otro producto. Entonces, esa empresa, la de Nicolás de Seda China, produce focos fluorescentes, pero solo me entregó la mitad y la otra mitad puede ser, por ejemplo, que produce en la China también calculadoras, por poner un caso. La compensación implica que el pago o la realización puede ser también una parte del producto y la otra parte en compensación a lo que no pudo llegar. ¿Ya? Bueno, las compras de retorno, cuando básicamente devolvemos el producto, o la contracompra, ¿no?, de que yo te compro algo siempre y cuando tú me compres algo también. Estos últimos quizás son bastante muy específicos. Habría que entender la razón por la cual alguien quiere hacerla, ¿no? De comprar, es como si yo le compro a Nicolás básicamente el producto, le pago el $1.000.000 que le debo e inmediatamente Nicolás me compra mi otro producto. Entonces el dinero va y viene, a eso me voy. Son escenarios que son bastante específicos, pero en algunos casos de la evolución del comercio aparecen por ahí. Y además hay que identificarlos porque quizás en el futuro alguno de ustedes pueda encontrar estos u otros más. Son alteraciones y son raras, muy raras de encontrar, ¿no? Porque si yo le voy a comprar algo a Nicolás, algo que a mí me interesa, pues es muy raro que él quiera comprarme algo a mí que a él le interese, que yo produzca además, ¿no? Es bastante raro esa idea. Bueno, los medios de pago entonces son varios, ¿ya? Hay desde la transferencia de fondos, que es la que sale de Bolivia, y que claro, en Bolivia yo pongo el dinero en el banco para que se vaya hasta Francia, por poner un caso. Luego está el tema de
todo esto tiene que volverse en un documento. Y ese documento puede ser, por ejemplo, un cheque o, como hemos visto antes, una cobranza documentaria. ¿Por qué? Es que el dinero, así en billetes y monedas, no se va a ir desde Bolivia hasta Francia, por poner un caso. El dinero va a seguir en Bolivia, solo que vía la transferencia entre bancos va a haber por ahí un cheque, o sea, un documento, que es el que va a viajar hasta el otro país. Entonces, el dinero no está viajando en los barcos, el dinero no está viajando en los aviones. Lo que viajan son los cheques, son documentos que están yendo de un lugar a otro lugar. Y esos documentos, ¿no?, crediticios, tal como los hemos identificado antes, son justamente las formas por las cuales se pagan. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender bastante bien que los bancos tienen que ser, por lo tanto, bastante solventes. Por ejemplo, mover $1.000.000 cada semana de un banco como, digamos, el Banco Prodem en Bolivia, es algo bastante llamativo, ¿no? Porque es un banco relativamente pequeño en comparación con otros. Y si muevo $1.000.000 cada semana, quizás sus balances de banco se vayan a afectar en el corto plazo. En cambio, si hago lo mismo, muevo $1.000.000 en el Banco Nacional de Bolivia, que es el banco más grande que tenemos, seguramente ese millón no va a pasar nada, porque quizás mucha gente que trabaja y además es usuario del BNB puede mover, no sé, 100, 200, 300 millones de dólares y el banco es solvente. Entonces, esos documentos que se van generando de un país a otro país implica que el papel es lo que viaja y no el dinero, ¿ya? Entonces, cuando Paola, que tiene su banco aquí en Bolivia y también tiene su banco en una oficina en la China, yo a Paola le voy a dar básicamente los $250.000 y le pongo los $250.000 en su escritorio, ¿no? Y Paola lo que hace es, va a guardar esos 250.000 seguramente en su bóveda, pero llamará por teléfono a la China y de su propia sucursal en la China le va a decir, bien, Paola 2, que vives en la China, págale a Nicolás $750.000. Entonces, tiene que tener capacidad de pago el banco, ¿no? Y esa capacidad de pago significa que efectivamente lo único que viaja son papeles, porque el dinero se queda en cada país. Y finalmente, Francia lo que hace es cobra el dinero, ¿ya? Aquí se mueve dinero, billetes y monedas. En cambio aquí solo llegan documentos. Y efectivamente, en Francia va a recibir dinero, pero el dinero jamás salió de la frontera boliviana, ni tampoco francesa. El dinero se queda aquí, solo que está a nombre del banquero. El banquero mueve todo y el banquero en su sucursal en Francia saca dinero de su bóveda y le paga a quien básicamente esté realizando la operación de comercio internacional. Por eso es que esta parte documentaria es bastante relevante. Necesitamos buenos bancos o buenas entidades financieras que vayan a apoyarnos con el comercio. Y como les dije hace rato, es raro encontrar en Bolivia un banco que haga esto. Por eso es que se han inventado otros mecanismos de pago, ¿ya? Donde esto quizás es lo más básico y lo que muchas economías grandes aplican. Pero en el caso boliviano, básicamente aceptamos y otro tipo de escenarios que poco a poco los vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Ahora, antes de ver cómo pagamos, veamos con qué pagamos. Y veamos el tema de las monedas, chicos. Recuerden, voy un cachito atrás. La idea es pasar desde que yo pago aquí el dinero en Bolivia, pasa por un banco a otro banco y a otro banco. Y hay muchos documentos que se generan. Esos documentos de cobranza, los créditos documentarios, los cheques, en realidad, son puros documentos y hacen que en Francia o en China o donde sea, el dinero llegue sin haber salido siquiera de la oficina. O sea, el dinero tiene que llegar. ¿Cómo hacemos eso? Pues veamos qué dinero tenemos. Aquí está algo, chicos, que seguramente sale un poquito de contexto para normalmente los economistas. ¿Saben qué es la ISO? Los economistas no vemos mucho esto, pero por eso les pregunto. Quizás ustedes sí. ¿Pero saben qué es la ISO, chicos? ¿Han oído hablar de la ISO? No, dice. Ya. Nicole, ¿qué sabes de la ISO? ¿Está Nicole? Ahí está Nicole. Dicen, no sé nada de la ISO. Oh. Ya, ¿alguien, chicos?
que sepa algo de la ISO. Hay varias cosas por las que se Normativa. usa ISO, ¿no? A ver, Natalia, ¿qué sabes? ¿Qué has escuchado? ¿Qué nos puedes comentar? O sea, digamos, no sé, Liz, hay varias cosas para las que se usa ISO, no sé específicamente en este caso de monedas, digamos, pero por ejemplo el ISO en la Ajá. fotografía es, te mide la Ah, sensibilidad de una cámara, sí. digamos. Ya, sí, es otra cosa. Ok, Son otras cosas, eso para varias Creo, cosas, creo. creo ok. que son normas comerciales. Más o menos, pero no son exclusivamente comerciales, pero son Son unas normas. normas de estandarización, ¿verdad? Ajá, una organización Correcto, Francisco. internacional de la estandarización. Eso, Nicole, bien. Esos son. La ISO, para empezar, chicos, para aclarar la idea y un poquito, y en serio, a mí, o sea, yo soy economista, ustedes saben muy bien, y como economista he aprendido la ISO casi 10 años después de haber salido. Y es que los economistas, no sé por qué no nos enseñan qué son las ISO, pero tenemos que saber. La ISO, chicos, es una norma, así como el Incoterms, es otra norma que también no es obligatoria, ¿ya? Así como el Incoterms no es obligatorio, la ISO tampoco es obligatoria. Pero la ISO es para empezar, es una institución, la International Standard Organization, ¿ya? Así, de ahí viene el nombre ISO. ISO es una institución que se ocupa de estandarizar procesos vía normativas. Y esas normativas son pues enésimas normativas. Hay normativas para todo. Por eso le decía a Laura que no son exclusivos del comercio, sino que son ISO para muchas cosas. Lo que comenta Natalia es una ISO, y claro, es que es una norma ISO para tipos de foto, para que vean. Hay ISO para policías, hay ISO para bomberos. Y quizás lo que más hemos escuchado hablar nosotros aquí en nuestro país, lo cual es una pena, es la ISO 9001. La ISO 9001, chicos, es una norma no obligatoria que indica que aquella institución, no importa qué haga, con tal que sea una institución pública o privada, aquella institución que cumple la norma ISO 9001 significa que ha sido sometida a una evaluación administrativa por los evaluadores de la ISO, ¿no? Que son gente que viene desde Suiza, y ellos revisan la institución, ¿ya? Y revisan si es que ellos cumplen desde sus estándares con lo que es la calidad administrativa, que se puede simplificar en lo siguiente, en que cada institución tenga manuales de funcionamiento y los aplique. Ejemplo, pongamos el caso de la UPB. Para empezar, la UPB. ¿Ya? Nosotros estamos en la UPB, somos miembros de la UPB. Digamos que la UPB está con la ISO. Y creo que tiene ISO, la verdad. Creo que tiene. Pero digamos que la UPB está ahí con el tema de la ISO 9001, que es la más básica de todas. Significa que la UPB se compromete ante los árbitros de la ISO, de la International Standard Organization, se compromete a demostrar que tiene manuales de trabajo para el rector, vicerrectores, directores, decanos, jefes de carreras y docentes, así en plural. Y tiene todos los manuales donde dice cómo tienen que desarrollar su trabajo. Por ejemplo, me voy a un caso muy básico, jefes de carrera. Un jefe de carrera debe estar trabajando, digamos, 8 horas por 5 días. Y un jefe de carrera debe velar por las asignaturas de los estudiantes, debe velar por supervisar los docentes y debe velar por aprobar contenidos de las materias. Y ese es el trabajo de un jefe de carrera en la UPB. Entonces, como ese es el qué hace, el qué hacer de un jefe de carrera, va a venir alguien de la ISO y va a entrevistar a cualquier jefe de carrera de la UPB y le va a preguntar, ¿qué haces tú? Y él le tiene que responder qué es lo que hace, le tiene que demostrar qué es lo que hace. Si una función era velar por los horarios de los estudiantes, le mostrará, mire, tengo 20 estudiantes y aquí está mi trabajo con cada estudiante velando por su horario. Una segunda tarea del jefe de carrera será, debe revisar los contenidos de las materias y le demostrará en un documento, mira, aquí tengo 20 materias y tengo 20 contenidos y los 20 los he revisado y los he aprobado, ¿no? Y aquí está mi firma y le va a mostrar. Y así le va a ir mostrando.
Después de que el sujeto evaluado le demuestra todo al evaluador de la ISO y logra una calificación de aprobación, luego la institución ISO le dice, ok, usted tiene certificación ISO que vale de 4 o 5 años. Y por 4 o 5 años, esa institución puede decir que ha sido evaluada en calidad administrativa y por lo tanto cumple con sus reglamentos. Y por lo tanto, esa es una medida de calidad dentro de la institución. Pero eso es solo la 9001, por si acaso. Hay otra norma llamada la 14000. Y la norma 14000 tiene mucho que ver, si mal no recuerdo, con el tema medioambiental. Y no se aplica tanto, digamos, a la UPB, se aplica a otras instituciones que tienen algún tipo de contaminación. Pero, ¿cómo lo aplicaríamos, digamos, en la UPB? Si la UPB quiere aplicar a la norma ISO 14000, digamos que tiene que, me estoy inventando, chicos, digamos que tiene que ver un centro de reciclado de materiales, ¿no? Todo lo que los chicos compran para su recreo tiene que ser reciclado. Y eso básicamente podría ser un escenario de interés para la ISO 14000, para lograr que la UPB logre ahí alcanzar la ISO 14000, esa es la idea. Y si la UPB demuestra que realmente recicla todo lo que consumen sus estudiantes y hay cómo demostrarlo porque tiene una planta recicladora, pues automáticamente le dan el certificado de ISO 14000 a la UPB. ¿Y qué dice la UPB? Que tiene 2 ISOs. La 9001, que es calidad administrativa, y la 14000, que es medio ambiente. Y luego puede optar por otras normas. Hay la 18000, la 22000, hay etcétera. Entre todo ese conjunto de normas, que son en serio miles de normas, chicos, una de esas, la 4217, se debe a estandarizar el uso de monedas. Por lo tanto, les podría volver a preguntar a ustedes qué es la ISO y la respuesta debería ser una institución que estandariza procesos y actividades en general. Todo lo estandariza. ¿Y qué es estandarizar? Es decir, yo esto lo hago así y así lo demuestro que realmente lo estoy haciendo así. Es como hacerlo por receta. A mucha gente no le gusta la ISO, porque claro, hacerlo por receta puede no ser muy atractivo, ¿verdad? Es como vemos el caso de ¿cómo hacemos, no sé, un pique macho? ¿Quién sabe hacer un pique macho? Para que veamos que no podríamos llegar a una ISO del pique macho. Yo pienso que un pique macho lo sabe hacer, ¿quién? Francisco. Francisco sabe hacer pique macho. Dicen, yo soy básicamente un chef profesional. ¿Y sabes hacer pique macho? Sí, sí, sí. ¿Cómo se hace el pique macho? Depende qué tipo de pique macho quieres. El cochabambino o uno ¿Ves que no tipo es así, pique lobo, estandarizado? digamos. ¿Ves que no es estandarizado? A eso me voy. No. Si estaría estandarizado el pique macho, yo le pregunto a Francisco si sabe cómo hacer un pique macho, dado que es un chef y le creemos, obviamente sabemos que lo es. Nos dirá, sí, un pique macho tiene A, B, C, D y se hace bla, 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 bla y punto. Entonces, él sabe hacer un pique macho porque sigue las normas y es una receta. Si le preguntara a Natalia cómo hacer un pique macho y dice que sí, debería responderme lo mismo. Si le pregunto a Paola cómo hacer un pique macho, me dice que sí, debería responderme lo mismo. O sea, todos deberían responder lo mismo si el proceso fuera estandarizado. Nadie debería alejarse de la idea. Entonces, cuando un proceso está estandarizado, sea administrativo, 9001, sea medio ambiente, 14000, sea, creo que hasta cuidado de los niños hay, chicos. En serio, hay tantas normas. Entonces, si todo estaría estandarizado, tendríamos calidad en el sentido de la ISO. Y una de esas estandarizaciones es justamente la ISO 4217. Entre el mundo de estandarizaciones aparece por ahí una, que es monedas. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo funciona esto de las monedas? Pues vamos leyendo con calmita, dice. Se creó la ISO, se llama ISO como si fuera también un calificativo por si acaso, pero lo hace la ISO, que es una institución. Suena chistoso, pero así es. Se creó la ISO 4217 porque queremos definir códigos de 3 letras
de cualquier moneda del mundo. ¿Ya? Queremos estandarizarlas, a eso me voy. ¿Por qué las estandarizamos? Porque queremos eliminar cualquier tipo de confusión. O sea, que si nosotros dominamos la estandarización de las monedas, y yo les doy un ejemplo de una moneda, todos ustedes deberían entender lo mismo. No debería existir ningún tipo de confusión. ¿De dónde vienen las confusiones? Pues parece trivial, pero aparece así. Es que muchos nombres de divisas aparecen como el dólar, franco, bueno, otros que no existen, la libra, pero también hay dólar canadiense, hay dólar australiano, hay dólar, etcétera. El dólar no es propio de Estados Unidos. Hay varios tipos de dólar y por lo tanto esos varios tipos de dólar tienen que ser estandarizados para que cuando hablemos del dólar en sí mismo sepamos que quizás es de Estados Unidos y cuando hablemos de otros dólares también los sepamos identificar, ¿ya? Por eso es que la ISO se crea, ¿ya? Y ustedes seguramente en el futuro van a toparse con muchas ISOs de todo, en todo lugar. En Bolivia, ya les dije, la 18.000, la 14.000 y la 9.000 son las más usadas. La 9.000 dice ser calidad, pero en realidad solo es cumplir tu manual de trabajo. Pero le dicen que es calidad. ¿Cómo funciona la ISO 4217? Nos dice las dos primeras letras, y eso es lo interesante, las dos primeras letras del código son las dos letras del código del país. ¿Ya? O sea, en Bolivia, básicamente sabemos que vamos a usar BO. Por lo tanto, la moneda para Bolivia va a empezar con BO, BO. Y luego la tercera de del total de letras que debe tener, les dije que eran 3, aquí está. La tercera normalmente es la inicial de esa moneda, de la divisa en sí. Es la idea fundamental cuando nosotros queremos identificar la moneda de cualquier país vía la ISO 4217. ¿Cómo funciona? Vamos a un ejemplo. Bueno, eso nos dice, esto es, ojo, esto no son monedas todavía. Esto que ven ustedes aquí nos dice que también se aplican códigos especiales, como por ejemplo, ¿qué? Transacciones no monetarias. Un ejemplo. Pruebas de transacciones monetarias inclusive. O también para usarlo con metales preciosos que se aplican en las transacciones internacionales. Sabemos, chicos, que a veces, bueno, sobre todo por lo del patrón oro de hace 50 años atrás y demás, queda un vestigio de que el oro es un medio de cambio internacional. Bueno, pues básicamente el oro y la plata son metales, son minerales preciosos que sirven como respaldo al dinero. Y por lo tanto, esos también tienen su código. Y aquí está la forma de escribir el código. Nos dice, para los metales preciosos usan la X y luego el símbolo químico del metal. Entonces, plata es argentum, ¿no? Entonces, X, AG. Ese es un caso especial. Pero las monedas, ¿qué es lo que nos interesa en este caso? Aquí están. Un ejemplo es que el código debería ser BOP para Bolivia. Bueno, ¿por qué BOP para Bolivia? Porque decíamos, BO es básicamente el país y la tercera letra hace referencia al nombre de la moneda. Y por eso el código para Bolivia, para el boliviano, será BOP. Para el dólar canadiense, que lo entendemos en nuestro lenguaje, o sea, traducido del inglés a nuestro lenguaje no cambia mucho, y por lo tanto es el dólar canadiense. El franco suizo sí, ese no está en inglés, ¿no? Por lo tanto, el franco suizo, aquí está la idea del franco suizo. El euro, bueno, el euro está identificado igual con 3 letras, ven ahí, euro. Hace referencia a estos dos, euro y ya. Europa y ERE para complementar. Y en general se van aplicando esas ideas. La libra esterlina, bueno, la libra esterlina está como GBP de Gran Bretaña y luego P, bueno, debería ser L, ¿no? Pero aparece como P. Y el yen japonés. Y cuando hablemos del dólar, ya sabemos, el dólar es USD. United Claro, es que están en inglés, creo igual, ¿no? Por Algunos eso están, algunos están en sus propias lenguas, ¿no? Como el franco suizo. Sí, sí, sí.
De Gran Bretaña creo que es Great Britain Pound. Por eso creo que es la P. Ah, ya, ok. Ok. Esa no, ni la pensé, la verdad. Solo dije, ¿qué será? La libra esterlina. Me puse a pensar en libra esterlina. Ok. Y luego la corona sueca. SEC aparece ahí. Y esos son elementos que nosotros tenemos que atenderlos bastante bien por si algún momento más adelante nos topamos con monedas internacionales. Para no cometer el error de escribir, no sé, la moneda boliviana como BS. ¿Se acuerdan? Nosotros estamos acostumbrados a escribir BS. Quizás BS significa Buenos Aires, no sé. Podemos cometer errores. Por eso, entonces, ¿qué es lo que se recomienda para todos nosotros? Utilicemos la ISO. Esta ISO es mundial. Y si decimos que estamos usando tal ISO, el mundo nos va a entender. Ya porque el mundo acepta a la institución llamada la ISO en general. Y aquí les tengo una tarea, miren. Les pedía como tarea que apliquen que busquen 10 monedas. Pero básicamente busquen ejemplos así de 10 monedas. Empezando, claro, con su país elegido. Así que tenemos 9 minutitos para que busquen ejemplos, chicos. Busquen ejemplos de denominaciones de sus países. ¿Y solo las comentamos por acá o por dónde? No, estaba en el foro. Hay un foro que está habilitado en la plataforma. Ah, ya. Así que busquen, por favor, 10 monedas. Lo más rápido que puedan. Tenemos 9 minutitos de clases. Creo que estaba vacío, pero el foro, Licen. Sí, lo estoy creando. Hemos demorado demasiado. Ahí pongo ejemplo de monedas. Aplicar la ISO para 10 monedas. Bien, chicos. Ya está, ya pueden responder. Busquen para su país y 9 monedas más. La idea es evitar duplicidad, así que el primero en encontrar es el que se beneficia. ¿Cuántas dicen? ¿10? 10. Uy, creo que sí o sí vamos a tener que repetir, pero... A ver, cambiaremos esta pantallita. Wow. Abigail ya tiene ahí, no sé si son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, más su país. ¿Pusiste Estados Unidos? ¿Eres Estados Unidos, Abigail? Ah, sí, Lice. ¿Y dónde está tu país? Ya. Buena estrategia. Los de B, Y, U. Ahí es difícil repetir. Bueno, mientras buscan, chicos, realmente el tema de ISOs es muy útil. Si ustedes van a ser gerentes de sus empresas y demás, en algún momento van a contratar a un inspector ISO que les va a ayudar a actualizar su ISO, renovar su ISO o sacar la ISO, sobre todo la 9000.
Es altamente recomendable porque habla bien de una empresa tener la ISO. Es mejor tenerla que no tenerla. Es una certificación voluntaria que le dice al mundo, tengo una ISO y tú no. Y tener ISO es como tu certificado de buena conducta. Así que conforme pasa el tiempo van a escuchar un poco más sobre todo esto. Dicen solo ponemos el país, ¿no? O sea, la sigla de su moneda y el... Sí. Así como Bob Bolivia. Ya. Eso no. Esa es la idea. Y ya mañana vamos a ver las otras denominaciones que hay. En la respuesta de Abigail vemos que el peso uruguayo es UYU. El SUM de Uzbekistán es UZS. El Batú de Vanuatu es BUP. Bonito. El Dong. El Nam Dong. El Dong de Vietnam. El dólar estadounidense de las Islas Vírgenes. Hay dos. Claro, la que corresponde a Gran Bretaña y la que corresponde a Estados Unidos. Ok. A Morocco. Morocco es Marruecos, ¿no? Aquí Morocco. El dirham de Marruecos. El rial de Yemen. Yar. Y el Kawacha, no sé cómo se nombrará, de Zambia. Interesante. Dólar australiano, peso chileno. Interesante, CLP es el peso chileno. Peso colombiano, libra egipcia, la rupia, peso mexicano. De China es CNY, ok, correcto. De Australia, AUD, dólar australiano. Nueva Zelanda, dólar neozelandés. Colombia, peso colombiano. Aquí hay una repetición. Chile. Dinamarca. ¿La moneda de Dinamarca cuál es, Nicolás, sabes? ¿La corona? Perdón, ¿dicen de qué país? De Dinamarca. ¿Cuál es su moneda? Sí, corona danesa. Corona danesa, ok. Hay otra repetición, Egipto. Ghana, Croacia, Hungría. Hungría. Paola. Afgani. Pues argentino. De Botswana. ¿Qué será la moneda de Botswana? ¿Peso Botswana de Botswana? Paola. Creo que Ula. Ula, sí. ¿Ula? Sí. Y las Bahamas, dólar. Dólar de Bahamas. Son dólares de Bahamas, dice. Sí, ¿no? Sí, casi siempre es dólar. Che, les ha gustado Chile, ¿no? Todo el mundo de Chile está comentando. Voy a modificar, Liz, voy a modificar ahorita. Ya, chicos, nos vemos mañana. Ya es hora. Vayan completando su... Que le vaya bien. Igualmente, chicos, que les vaya bien. Hasta mañana. Gracias, Liz. Completen su... Felices, hasta mañana. Hasta mañana, que les vaya bien, chicos. Gracias, Lisa. Hasta mañana, Lisa. Chao, chao. Mañana, Liz. Chao, Nicole.